A mí siempre me ha sorprendido, me ha fascinado el poder transformador, puro, maravilloso que tiene la intención y la atención del alma humana y cómo transforma el mundo. La pulga maestrada de hoy, la intención de la cábala y la ciencia y sus evidencias científicas. El mundo también está constituido por un material que no es científicamente, materialmente detectable, como el bosón de Higgins. O sea, todavía no tenemos, apenas tenemos unas huellitas de su existencia, que es la atención y la intención. Estas dos palabras, en hebreo, atención es lashim lev, es poner atención, poner corazón. Kavaná es la palabra de intención. Los primeros capítulos de la Cábala, del Zohar HaKadosh, están basados en la importancia de la atención humana. Y esto es tremendo. Vamos a hablar un poco de esto a nivel científico. Entendemos por la tradición bíblica que Dios crea el mundo a partir de un Big Bang, de una fuerza de luz original, pero esta fuerza se hace desde el caos hacia el propósito, hacia la organización de sistemas, de legiones, de estrellas, de constelaciones, inclusive reglas que pueden ser comprensibles a partir de la teoría matemática. Es lo que hacen hoy lo que hace la física teórica y lo que hacen las pruebas astronómicas, físicas y químicas del día de hoy a nivel cuántico, a nivel de teoría de la relatividad, etcétera, etcétera. Yo recuerdo cuando yo era niño que esto no era así tan evidente. A nosotros nos enseñaron, yo tengo unos 50 y tantos de años, a nosotros nos enseñaron que el mundo era eterno. Un poco tomando la idea de los griegos, que decían que si las constelaciones son idénticas en el tiempo, es lógico que el universo haya sido eterno y no hay cambios. La transformación que se da a partir de la idea del Big Bang, cuyo cálculo luego lo hace el famoso Stephen Hawking, nos coloca otra vez en la noción esta de la creación del mundo, impresionante. Y ahora todo el mundo comparte la idea de que hubo una creación y que esa creación es una explosión de luz, y esa explosión de luz se expande por el universo y además implicaría que el universo puede tener un fin o puede ser que se retraiga. Hay una cantidad de teorías, pero que todas tienen que ver con debates que ya habían estado establecidos en la Torá y en la Cábala desde hace varios milenios, sin observar las estrellas y sin conocer la teoría, la física teórica. Y además toda esta formulación la hace un ateo, Stephen Hawking. Pero eso implica, podemos hablar muchas cosas acerca de la singularidad de la creación. Eso dará para muchísimos programas, pero yo quiero hablar concretamente de la idea del propósito. La idea de que el mundo viene de un caos y se convertiría en un mundo con propósito, y por lo tanto tiene unas normas, unas reglas, una fuerza. Hay una luz que es una energía constante y todo es relativo a esa fuerza de luz. O sea, hay una naturaleza de las cosas que no es caótica. Y por ello podemos comprenderla, y por ello el hecho de que nosotros, especie solitaria del universo que tiene conciencia del mundo, podemos construir cosas como este programa y podemos hablar de estos temas. Pero esto es la fuerza del propósito, de la intención, la tenemos nosotros. No es, uno podría decir, bueno, pero esto es metafísico, esto es esotérico. No es así para nada. Científicamente existe. En el psicoanálisis, por ejemplo, se ha analizado mucho el poder que tienen en los animales, por ejemplo, la observación. Las gónadas de muchas palomas, es decir, sus glándulas sexuales, no se desarrollan, sobre todo algunos tipos de palomas, no se desarrollan hasta que no aparece el miembro femenino. Entonces, el palomo se queda sin el desarrollo de sus órganos sexuales hasta que no aparece el miembro femenino. Cuando aparece el miembro femenino, la atracción física, la atracción sexual que le produce, genera una transformación biológica. Así que lo biológico no solamente estaría determinado por un código en el ADN y una fórmula que son tremendamente maravillosas de la creación, sino que también estaría determinado por la aparición del otro. O sea, cuando está el otro, el par, el que observo, el que me observa,
me transformo por el acto mismo de la observación, y en este caso por la intención sexual. Lo mismo también observaba el mismo Jacques Lacan en el psicoanálisis, en sus famosos seminarios, lo observaba también de los grillos. Los grillos desarrollan esa capacidad de hacer música con sus patitas traseras cuando aparece una grilla, que en ecuatoriano tiene sus connotaciones esta palabra, cuando aparece un grillo de género femenino. La grilla es la que permite el desarrollo de las capacidades del grillo biológicamente para poder hacer música con sus patitas. De otra manera, el grillo no desarrolla esas capacidades. Eso significa que hay algo que crece en nosotros en el contacto con el otro, y estamos hablando de animales. Con nosotros los seres humanos también, por supuesto. Hemos querido llevar todas estas cosas al plano del aprendizaje, al plano de lo cognitivo, pero realmente es mucho más que esto. Hay un alma dentro de todos nosotros. Hay un alma. Nosotros no queremos medirla, porque no sabemos cómo hacerlo, pero eso no significa que no exista. Como decía Facundo Cabral, si a mi madre, que tanto me amó, la corto en pedacitos y agarro todos sus pedazos de carne y de hueso y la reviso, jamás voy a encontrar dentro de ella dónde está toda esa energía de amor con la que me crió y con la que me protegió tanto. Esa energía, esa fuerza, no la voy a encontrar en la carne. Sin embargo, somos carne, somos agua, somos carbono, somos carne, somos hueso. Lo que significa que somos una materia que se impregna de algo mucho más poderoso. Algo mucho más poderoso que se activa en la comunicación humana con el otro. Alguna vez mi hija me comentaba que le estaba muy fascinada por las langostas del mar, porque ellas habían aprendido a erguirse de una manera determinada para que los demás la vean. Efectivamente, eso es un proceso también de atención, genera atención en los otros, pero lo que es más interesante es la posibilidad de tú ver, porque cuando tú ves, tú transformas, tú observas en el corazón de la otra persona, en el alma de otra persona, en el amor, en la conexión espiritual con la otra persona, tú creas algo. Está claro, en el psicoanálisis lo vemos muchas veces, en la psicología cognitiva lo vemos muchas veces, en la pedagogía lo vemos montones de veces. Una persona puede trascender su materialidad, sus problemas, sus traumas, sus oscuridades, con la luz que te emana de otra persona. ¿Y cuántas canciones no hablan de una mujer que nos ilumina el corazón y que empezamos a ser buenos a partir del amor? Eso es bastante conocido, y el mismo Jung en el psicoanálisis también llegó a decir que todos los seres humanos somos de la contemporaneidad, somos fundamentalmente psicóticos, porque no tenemos esa capacidad de observación profunda del universo que nos rodea. Entonces lo vemos segmentado, estamos separados de ello. No tenemos conexión con esa alma, no tenemos conexión con ese mundo, no tenemos conexión con ese universo. Los indígenas guarao en Venezuela, todos cogen una flauta y cuando tocan el tema de un jebu, se convierten ellos en jebu. Hay un bellísimo documental que se rodó lo rodaron los noruegos o los daneses en la selva venezolana. Se encuentran con los Yanomami, y cuando los Yanomamis les presentan sus formas de teatro a los daneses, los Yanomamis se convierten en tigres, no representan tigres, ellos se transforman en tigres. Eso tiene que ver cómo se mueven sus músculos, sus cosas, ellos se hacen tigres. Lo que significa que tienen una conexión, ellos entienden el teatro como una conexión que nosotros no entendemos, porque nosotros lo que hacemos es proyectar, representar, porque estamos separados del mundo. Entonces hemos perdido esa conexión, pero está allí, esa fuerza de atención es la misma con la que criamos a nuestros hijos. Una vez un amigo de la gran fraternidad universal me decía: háblale a tus hijos, a tus bebés, háblales como si fueran adultos todo el tiempo, explícales tus cosas con luz, con belleza, pero háblales, inspíralos, y efectivamente se hacen más inteligentes. No hay técnicas como poner música de Mozart, lo importante es la comunicación. La música de Mozart, por supuesto que es maravillosa, pero lo importante es la comunicación, porque ella es la que inspira. Entonces, ¿qué hacemos nosotros hoy en día con nuestra intención, con nuestra atención? Pues se nos va en las redes sociales, se nos va en las nalgas de Nicki Minaj, se nos va en Karol G, se nos va en... A mí me gusta mucho, por ejemplo, me parece buena la música de Rosalía,
Y una vez recuerdo que la vi en, creo que era Grammy Latino, y estaba toda bella, así todos los hombres siguiéndola, con orgullosa, más que orgullosa era soberbia, ¿no? Y decía, pero si la fuerza de la música es lo que puede transformar para que yo quiero que me vean a mí, si lo maravilloso es que yo me puedo convertir en un microdios, en un Dios diminuto, observar y transformar. ¿Qué más poderoso que eso? ¿Es acaso el poder que los demás me admiren o el poder es que yo transforme? Como dice el campo, se dice en el campo venezolano, si una piedra raya a otra, contésteme, no se vaya, eso lo decía Eli Primera. Si una piedra raya a otra, contésteme, no se vaya. ¿Cuál de las dos es más dura? ¿La que se deja rayar o la que deja la raya? Piénsenlo bien. Hay un experimento espectacular en antropología, lo aprendí en la Universidad de Montreal. Unos niños huérfanos de la Segunda Guerra Mundial, que eran huérfanos de la misma Segunda Guerra Mundial, entran a un orfanato, como siempre se les hacen mediciones físicas. Estos niños, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se les vuelven a hacer mediciones. Y se compararon con los niños que entraron en otro orfanato, también todo esto en la Alemania nazi. Eran niños alemanes de los mismos componentes étnicos, los mismos componentes, puede decirse, raciales. Sin embargo, el primer orfanato no tenía comida. Las monjas de ese orfanato, las responsables religiosas de este orfanato, no se llevaban bien con los nazis, no tenían comida. Entonces, daban una comida al día a los niños y se acá hay una comida muy pobre. El segundo orfanato, sin embargo, las monjas sí se llevaban bien con los nazis y recibían muy buenas dosis de comida y tenían sistemas y tenían disciplina y tenían deportes y tenían muchas cosas. Cuando se hacen las comparaciones, las medidas, estos son experimentos que no se pueden hacer en vivo, esto nada más lo podemos ver en contextos radicales, críticos como el de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se comparan las mediciones, cuando entran los niños y cuando salen los niños, se encuentran que en el primer orfanato, adivinen qué, los niños crecieron más. Y en el segundo orfanato, adivinen qué, no crecieron lo suficiente. ¿Cómo puede ser que comieran 3 veces al día, tanto que nos castigan nuestras madres para que nos tomemos la sopa, y no crecieron lo suficiente? Y tenían deportes y tenían disciplina. La diferencia es cuando se hace análisis etnográfico, se va a hacer entrevistas a profundidad, observaciones, y se encuentra que los niños del primer orfanato, si bien comían muy poco, las monjas los amaban, les contaban cuentos, estaban con ellos, consolaban su dolor interior. Los otros niños eran unas monjas disciplinadas, rudas, castigadoras, disciplinadas en el mal sentido de la palabra. Y eran represivas, pues. Y no crecieron. Entonces el amor alimenta, el amor transforma, como los palomas y los grillos, como los niños que se hacen inteligentes cuando hablamos con ellos. El alma está allí respondiendo a todo esto. Entonces, si existe en este microcosmos en el cual nosotros podemos hacer que los niños se transformen en pájaros de luz y podemos hacer que crezcan físicamente, que sus huesos crezcan más porque los amamos, porque confiamos en ellos. Y el amor puede tener esta función liberadora tan potente. Por supuesto que hay una fuerza de oscuridad que va a repeler todo esto, que va a retar toda esta fuerza. Pero hay una fuerza de luz que es demostrable en la psicología, en el psicoanálisis, en la pedagogía, en las relaciones interpersonales, en el amor de nuestra madre, que está allí. En ese microcosmos, ahí lo vemos. ¿Por qué no estaría en la creación del universo? Esto es en el Big Bang.